Le damos las gracias a Dios porque una vez más Él permite que compartamos su palabra. Y en esta ocasión vamos a ir al Salmo 94 en nuestras Biblias y vamos a leer el versículo 11. Salmo 94, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Y gracias, cómo no, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque redarguye, porque corrige. Gracias, Señor, porque tú nos la has dejado. Ayúdanos a leerla, ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a amarla y a ponerla por obra en nuestra vida. Abre en esta ocasión una vez más nuestro corazón, ensánchalo, y que podamos recibir tu palabra con fe, y que la misma Dios dé fruto en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Este versículo siempre me ha llamado mucho la atención, pero más aún en este tiempo en el que estamos viviendo, donde hay tantas preocupaciones, tantas adversidades, tantas incertidumbres. Esto hace que el ser humano empiece a darle vueltas y vueltas a su cabeza, a tener muchos pensamientos. Y cómo podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que Dios conoce, sabe cuáles son nuestros pensamientos y cuántos son nuestros pensamientos. Yo me paro a pensar y puedo observar que pienso en muchas cosas a lo largo del día. Puedo llegar a pensar miles de cosas. Pero Dios sabe todos y cada uno de esos pensamientos que han venido a mi mente. Dios creó al hombre con la capacidad de pensar, con la capacidad de poder formar ideas y relacionarlas unas con otras, de tal forma que por medio de nuestra conciencia el hombre llega a darse cuenta de su existencia y puede pensar y valorar de esta manera cuál es su estado y cuál es su conducta. Pero al mismo tiempo también he observado que aunque Dios creó al hombre con la capacidad de pensar, el hombre no sabe hacer un buen uso de sus pensamientos. Y no solamente Dios conoce nuestros pensamientos, sino que conoce al hombre. Hay una muy estrecha relación entre el hombre y sus pensamientos, porque así como el hombre piensa, así el hombre actúa. Los pensamientos, nos enseña la palabra, que del corazón salen. Entonces nosotros pensamos y en vista de eso actuamos. Hay una relación muy estrecha. Pero vemos cómo Dios nos dice aquí, volviendo al Salmo 94, al versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El hombre es vanidad, y sus pensamientos son como él, vanidad. El hombre es un vapor. Nuestra vida pasa muy rápida. En la carta que escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4, el versículo 14, se nos hace una pregunta en la segunda parte de este versículo, que dice así: ¿qué es vuestra vida? Y responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es breve, es efímera, y nuestros pensamientos son vanos.
porque prestamos mucha atención a todo lo que es efímero, a todo lo que es breve. ¿En qué piensa el hombre? Yo he observado que el hombre piensa en todo lo que le preocupa, en todo lo que de alguna manera le aflige, en todo lo que necesita, en todo lo que desea. Esto es en lo que la mayor parte del ser humano piensa, en todas estas cosas. Pero la palabra de Dios nos indica que nuestros pensamientos son vanos, que el hombre es vano. El hombre en su mejor estado natural es vanidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos. Esto es algo parecido cuando el hombre se concentra en prestar atención y en buscar lo que necesita y deja a un lado a Dios. Dios que lo sabe todo y sabe lo que necesitamos. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que necesitas, lo que te preocupa. Pero busca primeramente el reino de Dios. No se puede obtener lo segundo sin buscar antes lo primero. Y esto es la manera en cómo Dios funciona. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros pensemos. Pero Dios nos enseña que tenemos que contar con Él, porque todo lo que el hombre emprende sin tener en cuenta a Dios va camino del fracaso. ¿En qué quiere entonces Dios que nosotros pensemos? Vamos a ver qué nos dice la palabra. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, les invito que vayamos allí, capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 8. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya sabemos en qué tenemos que pensar. Alguno dirá: yo estoy preocupado, yo tengo problemas, yo tengo necesidades, tengo deseos. Pero Dios te dice en lo que tienes que pensar. Y aquí dice, en primer lugar, que debemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es veraz, en todo lo que es real. No empieces a pensar en fantasías, no empieces a pensar en acciones que llevan una carga de hipocresía, sino en lo auténtico, en lo genuino, en lo real. Eso es lo que tenemos que pensar, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es, sigue diciendo aquí, honesto, es decir, todo lo noble. Por tu mente pasan muchas cosas que no son nobles, pero nosotros tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo noble, es decir, todo aquello que yo puedo recomendar, porque es bueno. Pero para yo pensar en todas estas cosas, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, necesito tener un corazón limpio. Y tengo que recordar lo que le pidió David
a Dios cuando le dijo: crea en mí un corazón limpio. Necesitamos tener un corazón limpio para poder llegar a pensar en todas estas cosas que Dios quiere que pensemos. ¿Sí? Recuerden que los pensamientos del corazón salen. Hay que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo. Esto significa que tengo que pensar en todas aquellas cosas que Dios aprueba de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestra actitud frente a todas las cosas, de nuestros sentimientos, no solamente hacia Él, sino hacia el prójimo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad con nosotros mismos y una responsabilidad con nuestro prójimo. Y debemos pensar en todo lo que es justo. Pero no queda ahí la cosa, hay más, ¿verdad? Dice aquí, todo lo puro, es decir, todo lo que sea moralmente limpio. Y lo tengo que hacer con sincero amor y bondad. Todo lo amable, es decir, todas aquellas cosas que no están corrompidas por el vicio. Muchas veces los pensamientos del hombre divagan por todos esos vicios que vemos a nuestro alrededor, toda esa corrupción, toda esa maldad. El diablo quiere ganar ventaja en este terreno, pero no nos dejemos engañar. El diablo siempre va a trabajar tu mente. Él siempre va a querer sembrar en ti el desaliento, el desánimo. Pero la palabra de Dios te habla de las cosas en las cuales debes pensar, que son en todas aquellas que nunca el hombre piensa, porque se concentra mucho en sí mismo. Y resulta que tenemos que concentrarnos en Dios. Hay que pensar en todo lo amable. Dice aquí también, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En todo lo que es digno de alabanza. Vamos a pensar en todas aquellas cosas o en quién es digno de ser alabado. En todo eso que puede ser elogiable, todo lo que es merecedor de ser alabado. Vamos a llevar nuestra mente a Cristo. Cristo es digno de ser alabado. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y hay algo más. No solamente podemos observar cómo el hombre no sabe pensar, porque piensa en todo aquello que tiene que resolver, en todos sus problemas, sino que además podemos ver de qué manera, de qué forma está nutriendo su mente. Porque esto es muy importante para la salud espiritual de la persona. La salud espiritual de un cristiano va a depender mucho de aquellas cosas con las cuales tú nutres tu mente, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el pan de vida del cual tenemos que nutrirnos. Muchas veces se puede llegar a cometer el error de pensar en las cosas del mundo y puedes llegar a contaminarte con el mundo, a corromperte con el mundo. Tu mente se corrompe, tu mente se contamina con las cosas que el mundo dice, con las cosas que el mundo hace. Tu mente se contamina, tu corazón incluso se contamina cuando prestas atención a todo lo que el mundo te dice, a todos sus engaños. Porque quiere el maligno sembrar en ti el desespero,
el afán, la ansiedad. Cuando la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú me dices todas las cosas que yo necesito saber. Ayúdame a poder cumplirlas, porque son todas para mi bien. Por lo tanto, alimenta tu mente con la palabra de Dios. Y de esta manera la ansiedad que puedas tener en tu vida, el afán que puedas tener en tu vida será sustituido por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el Dios de paz estará contigo. Jesucristo dijo que Él está con nosotros cada día y hasta el fin del mundo. Y si Jesucristo está con nosotros cada día, no te afanes. Cambia tu forma de pensar. Pero para terminar, no quiero pasar por alto algo muy importante. Y es que muchas personas no solamente tienen pensamientos enfocados a su problema, a su afán, a su ansiedad, sino que muchas veces he visto personas atormentadas por sus pensamientos. Algunas personas, cuando les hemos llevado la palabra de Dios, dicen: es que usted no sabe lo que yo he hecho. Todo lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Quiero decirte que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que Juan presentó a Jesús diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tus pensamientos te atormentan, ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Confiesa tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado a Cristo, cuando tú dices: Señor, yo he pecado, reconozco que soy pecador, y te doy las gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario, y creo en su sangre, en el poder de su sangre derramada que quita todo el pecado del mundo, que limpia todo el pecado. Y tú podrás ser ya libre, y no estarás atormentado y atosigado con esos pensamientos que tanto afligen tu mente y tu alma, y serás libre. Para terminar, quiero dejarles una pregunta. Ustedes se la van a responder a ustedes mismos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Que el Señor te bendiga.